Saludos, recibir una cálida bienvenida a este episodio especial con motivo de la Jornada Alicantina de Podcasting Chequepod, organizada por la Asociación Alicantina de Podcasting Alipod y con la colaboración de FNAC. Hoy nos encontramos ante los micros Marta Martínez, colega psicóloga del podcast Educación Respetuosa. Buenos días, Marta. Hola, ¿qué tal? También está Germán Gómez, del podcast Vivo entre Muggles y director gerente y ser todopoderoso en general de Docentum Soluciones Educativas Integrales. Buenos días, Germán. Muy buenas. Intentando moderar el episodio de hoy, que pretende ser una charla informal y divulgativa sobre los aspectos pedagógicos y mensaje de la obra literaria El Principito, servidor de ustedes, José Vivaeza, del podcast Método Grow. Gracias. Gracias por esos inmerecidos aplausos, pero salidos del fondo de vuestro corazón. Lo primero de todo es avisar de que es posible que ocurra, pero no es nuestra intención pontificar sobre una obra tan importante en la historia de la literatura universal como es El Principito. Sin duda el libro más reconocido de Antoine de Saint-Exupéry, aunque ni mucho menos el único. Nos hemos juntado hoy dos psicólogos, un educador, una madre y dos padres, que parecemos muchos pero solo somos tres en realidad, para charlar un rato entre nosotros y también con el público que ha querido venir hoy a acompañarnos a coger sitio para el podcast de luego, que es Los viejos frikis nunca mueren, de nuestro buen amigo y mejor persona Raúl Valera, el Yayo Friki. Gracias. Pues bien, la charla de hoy está enfocada desde un punto de vista de aficionados a la lectura y algo entendidos en el mundo de la educación, la crianza y las personas en general, y queremos intentar desenmarañar un poco el mensaje que oculta El Principito, porque como deja entender el propio texto, lo esencial es invisible a los ojos y no se ve bien si no es con el corazón. Y como corazones hay uno por persona, visiones también hay una por persona, y en la obra del Principito, tan envuelta en misticismo, ya no queda claro dónde acaba la intención del autor y dónde empieza la proyección del lector. Lo que vamos a hacer hoy, entonces, es charlar sobre nuestra visión, ni más ni menos, que no tiene por qué coincidir entre nosotros, y mucho menos con los y las escuchas de los diferentes podcasts por donde estéis escuchando esto o con el público aquí reunido. Dicho esto, a modo de disclaimer o aviso a navegantes, podemos empezar por contar un poco el contexto del libro. ¿Quién era Antoine de Saint-Exupéry y en qué circunstancias escribió el libro un poco por encima, ¿no? Y aquí Germán, que es un poco el más leído de los tres, nos puede aclarar un poco. Porque hace tiempo en el podcast Vivo entre Muggles estuvimos hablando de otro libro, el de Vuelo Nocturno, y hicimos una pequeña introducción, pero este hombre, ¿a qué se dedicaba? Pues Antoine, cuyo apellido renuncio a pronunciar porque lo ha hecho muy bien José y entonces ya está. Por respeto, ¿vale?, a la lengua francesa. Pues el autor, ¿vale? El autor, pues, francés de nacimiento, es un poquito, como ya veremos en el libro, conforme lo vayamos analizando, se refleja un poquito como lo que le pasa al narrador, ¿no?, del libro. Ya entraremos en detalle. Pues, aparte de sus intenciones artísticas frustradas primeras, es un hombre que se dedicó a pilotar aviones. Trabajaba para una de Aeropostal hasta que quebró la Aeropostal allá por los años 30. Y bueno, pues eso se dedicaba. Fue piloto de pruebas, marcó algún que otro récord que luego fue superado y tal, o intentó y demás. Y tuvo un par de accidentes graves de avión. Y bueno, pues eso se dedicaba a este señor. Y además pone mucho de esa experiencia en los libros que él va escribiendo, de las cosas que le pasan y de cómo lo vive y de todo lo que hace. Lo plasma bastante en El Principito. Muchos dicen que es el único libro que no es autobiográfico, que no coge tanto, y vamos, algo sí que hay. Porque cómo habla y cómo describe el accidente de avión y el desierto. Porque tuvo un accidente de avión en el desierto egipcio, allá por el 35 aproximadamente, si quiero recordar. Pues eso, y que es un poco también esa visión que él tiene, y lo pasó muy mal en ese accidente que tuvo, y de ahí se puede, mucha gente, malas lenguas o no, o simplemente exégetas, que dicen que todo lo que va plasmando en El Principito es un poco debido a la falta de agua, a la deshidratación, a lo que sufrió el pobre hombre en el desierto, ¿no?, que hasta había principitos que le hablaban y demás. Pero bueno, eso ya depende ya de cada estudio. Pues eso, un señor que casi escribió por accidente, ¿no? Siendo, nunca mejor dicho, escribir por accidente.
y eso, que se dedicaba pues eso, a piloto de aeropostal. Era piloto. No sé si tú, Marta, habías oído algo más. La verdad es que hay mucha leyenda negra. La verdad es que no. Incluso buscas por internet en fuentes más o menos reconocidas y hay relativamente poco de la vida de este hombre. También hace bastante tiempo de su muerte. Él muere creo que con 44 años, además en acto de servicio, porque creo que fue en un evento de guerra. No recuerdo muy bien ahora. Se supone que era como en una misión de reconocimiento y además su cuerpo se supone que aparece en Marsella, aquí en España. Y luego en el 2000 no sé qué, incluso buceando encontraron el avión al final y bueno, se removió mucho en ese momento. Además, el libro del Principito es uno de los libros, es casi como un test de Rorschach, ¿no? Porque cada uno que lo lee le saca su propia interpretación y un poco también es de lo que vamos a hablar, ¿no? El autor tiene un mensaje y la gente lee otro completamente diferente. Totalmente. Absolutamente. Yo lo llevo leyendo desde que era muy pequeña. De hecho, incluso gané un premio de literatura haciendo como mi versión de 8 años del Principito. Y ¿Pasaste 8 años escribiendo el Principito? 8 años ahí. Y la verdad es que ahora esta última vez que me lo he releído así como más profundamente, pues veo que es que lo he leído en diferentes etapas y yo creo que es bonito, ¿no? Leerlo cuando eres niña, cuando eres adolescente, cuando eres adulta o cuando eres mamá, ¿no? Va cambiando mucho cómo puedes ir recibiendo los mensajes. Bueno, pues es eso. Hay muchísima literatura vertida sobre el Principito. Desde mi punto de vista, y siendo un poquitín el abogado del diablo, pienso que cuando el autor escribe El Principito, yo creo que no era tan pretencioso. En realidad es un libro muy abierto, es cierto que está muy abierto. Da una serie de mensajes más o menos claros. Pienso en mi lectura que he hecho para este podcast, he hecho una lectura en profundidad y creo haber visto un mensaje claro escondido y que el libro te va preparando para ese mensaje, pero sí que es cierto que cualquier paso que da el autor a la hora de preparar, de esa preparación para la comprensión de ese mensaje, se puede interpretar de muchas formas, y es lo que tiene este Principito, de que casi en cualquier capítulo puede haber alguien que entienda que se le está dando una lección de vida, ¿no? Ese es el tema. Cuando estábamos consultando, estaba investigando un poquito para hablar un poco del autor y de la obra y tal, en casi todos los foros de consulta, más formales o menos formales, en más de un 90% lo catalogan como el mejor libro de todos los tiempos. Sí. La mejor obra literaria de todos los tiempos. O sea, un libro que soporta el paso del tiempo, soporta el paso de la crítica, soporta el crecimiento del lector. Es ideal, en esos términos es ideal. Te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede llamar más atención la historia o no. Puedes tener una visión, hacer una lectura concreta u otra, pero lo catalogan así. Es imposible que un libro catalogado como el mejor libro de todos los tiempos no tenga 700.000 críticas positivas o negativas distintas. Es imposible. O sea, es como dicen, no, el libro más leído del mundo es la Biblia. El libro más impreso del mundo es la Biblia. Pues es imposible que no haya habido crítica, alusión y demás. Cuando alguien se lleva ese tipo de galardón, eso es así. Y está bien también, que sea así. Yo creo que en este caso, en este libro, solamente caben dos posibilidades. O Antoine de Saint-Exupéry era un genio y lo tenía todo absolutamente medido y le salió perfecto, o es todo fruto de una casualidad como muy rocambolesca. No se quedan medias tintas. O el libro es una obra maestra de cabo a rabo porque quiso hacer una obra maestra y porque el tío estaba henchido de talento y súper lúcido cuando lo escribió, o de repente es una casualidad de estas como muy alucinantes. Yo por lo que he leído también, lo que es la figura del Principito, él la empieza en algunas cartas que va enviando, empieza como a dibujarla, entonces es como que es un proceso, ¿no?, de él identificarse también o de tener esa figura que poco a poco se va construyendo, entonces a lo mejor, ¿sabes? Sí que tenía un poco de... Sí, o sea que... de una reflexión. Es un producto como muy probado, ¿no? También es al final un poco, ¿no?, de su vida, o sea,
yo Pero sí que... él no sabía. Hombre, no, que se iba a morir. evidentemente no sabía. En sus planes no estaba en que dentro iba a de ser- 4 o 5 años me voy a estrellar, ¿no? Yo creo que según el transcurso de la obra y la vida del autor, era una persona que, aunque de manera privada, era muy apasionado de lo que hacía. Porque sí que dicen que es un artista frustrado, es decir, cuando él Sí, tenía y además sus eso luego pinturas, se ve eso en el en Principito, en el libro. él sí que tiene sus dotes y tal, y no, sus padres a estudiar. Acaba siendo piloto y acaba siendo un piloto bueno, o sea, de los buenos. Quien haya leído Vuelo Nocturno se da cuenta de que pone de sí mismo, pone muchísimo, ¿no? Y si estamos dando, y si damos por hecho que el Principito puede ser una reflexión de sí mismo, porque el accidente en el desierto lo tuvo para allá por los 30 y pico, y no lo escribió hasta casi 10 años después. Yo creo que sí que hay una reflexión. Yo no sé si hay una pretensión de verdad, esto va a ser el campanazo. Eso es lo que yo decía. Que Yo creo que no. no. Yo hay creo una que no, pretensión. pero que sí que tuvo reflexión Sí. y un proceso de creación como largo, sí que me parece. Ok. Bueno, un poco este es el contexto y estas son las circunstancias donde se escribe en el Principito. Cambiamos un poco de tercio y ahora sí nos metemos en la trama, que al contrario del mensaje, bajo mi punto de vista, pienso que la trama en realidad es muy sencilla. Es una premisa muy simple, ¿no? O sea, básicamente el Principito va de un aviador que al principio cuenta cómo fue su niñez, ¿vale? Cómo él quería ser artista, pero no le entendían. Y entonces los adultos, y él habla de los adultos como casi una raza, ¿no? Diferentes, sí. Lo frustran y le dicen, no, tú tienes que hacer cosas serias. Entonces él se hace aviador, tiene un accidente, aparece por ahí un chavalín, ¿no? Que le cuenta su historia de que él viene de un asteroide, cuenta el proceso de cómo llega hasta la Tierra. Luego van pasando los días y el agua se les empieza a acabar y además se le empieza a acabar a él porque el autor dice que el nene no come, el nene apenas bebe, él está Sí. a sus cositas, está jugando y tal mientras él está intentando arreglar el avión, y cuando al aviador se le acaba el agua sobre el 8º día, dice vamos a buscar, y entonces van a la fuente, beben agua. Y luego al día siguiente el Principito se va. Vuelve a su asteroide muriendo. Alerta de spoiler. Claro. Bueno, estamos contando, ¿no? Es una obra que tiene 80 años, ¿no? Bueno, muere, abandona su cuerpo, ¿no? Ahí también entramos en... Él no considera Claro. que muere, él considera que abandona su cuerpo, ¿no? Avisa y dice, es que me da pena por ti porque claro. va a parecer que estoy muerto, pero no. Pero no. Y va a parecer que me voy, o sea, que Sí. me quedo, pero me voy. Es Tú no que, llores. Pero claro, tú no llores. me pesa mucho el cuerpo para irme y lo tiene que abandonar, ¿no? Que hubiera cogido pájaros como la primera vez. Metas de estas estrellas fugaces. Eso también en relación con su vida, por lo visto se le murió un hermano y dicen un poco que plasmaba ahí también, él acompañó la muerte de su hermano y que plasmaba ahí pues ese dejar ir. Bueno, entre esas historias que hay varias. Bueno, pues esa un poco es la trama. Es una trama sencilla. Hay poquito drama en el sentido de carga dramática, quitando sobre todo hacia el final, pues eso que cuando él ve que está hablando con la serpiente y de repente que se va a morir y tal, pero en realidad tensión en la obra es muy poquita. Es muy ligerito, ¿no? Con esta trama se plantean ya pues, una de las cosas más famosas del libro, que son los personajes, ¿no? Esas pequeñas fábulas que él va contando, que el Principito cuenta en su viaje por los asteroides, ¿vale? Aquí nos encontramos una serie de personajes, 2 claramente principales, y yo personalmente me atrevería a decir que hay uno oculto que está presente pero no se le nombra, que sería el propio autor. ¿Vale? Antoine está
está presente en la figura del aviador, ¿vale? Que comparte parte de la historia, pero la historia del autor no es la misma, ¿vale? Y luego hay una ristra de secundarios que, y esto es una opinión mía personal, yo no soy licenciado en filosofía, ni mucho menos versado en literatura, pero yo pienso que solo sirven para enmarcar el mensaje de la obra. Yo vengo al podcast con un mensaje muy simplista, ¿vale? O sea, yo pienso que el mensaje es un mensaje muy pequeñito, es muy, muy, muy profundo, pero en realidad es muy simple y yo creo que yo parto de la idea de que el libro no es para nada pretencioso. Lo que pasa es que, como decían un poco, que le sale muy bien. Resulta que el tío tiene mucho arte a la hora de escribirlo y casi en cada capítulo se le puede sacar una lección de vida, ¿no? Pero esa ristra de personajes y muchos de los sucesos, lo único que están haciendo es preparar ese gran mensaje que yo encuentro en el capítulo 25, ¿vale? Que luego iremos, ¿vale? El del pozo. El del pozo. Cuando consiguen beber del pozo, y ahí hay un par de párrafos que hay que leer 2 o 3 veces, porque cuando lo lees por primera vez dices, aquí me están diciendo muchas cosas y no las estoy entendiendo, y hay que revisarlas, ¿no? Pero claro, es lo que digo, quizás solamente estoy viendo una de las múltiples lecturas que se hacen, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo veis vosotros a los personajes? ¿Vamos uno a uno? ¿Vamos en general? Yo, en general, de los personajes diría que lo que retrata cada personaje son actitudes concretas, no personas. O sea, no te dice, no, es que este va contra los tal. No, es de todos, de las personas mayores tienen todas estas actitudes. Y yo las estoy criticando o exponiendo de una en una. Y lo curioso es que lo mismo da para Roma que para Santiago. Es decir, lo mismo hay cosas que le gustan y cosas que no, de las actitudes, ¿no? Pero bueno, si queréis, vamos hablando uno por uno, sí. De forma cronológica, bueno, tenemos como he dicho, tenemos al aviador, que bajo mi punto de vista es el autor. Yo creo que también. Creo que hay bastante consenso en ese sentido. Sí, además con cómo empieza la obra y con todo lo del dibujo, que él no sabe dibujar, ¿no? Que a los 6 años en el libro al aviador le frustran sus padres, bueno, el mundo de los adultos diciendo que se dedique a cosas más serias, y efectivamente al autor también se le frustra esa faceta artística. Es curioso también porque con 6 años él tiene que crecer y el Principito tiene 6 años y el libro está, o sea, el libro está relatado 6 años después de la marcha del Principito, con lo cual había habido como 2 o 3 crecimientos de la misma persona, ¿no? Porque es al final la primera vez que abandona su planeta, ¿no? Porque el Principito vivía en un planeta muy chiquitito, ¿no? Con uno de los personajes así más... que sería... Sí, que sería la Rosa. La Rosa. Luego está el Principito, que algunos autores también identifican con el autor. Al final va a resultar que la única obra no autobiográfica del autor es la más autobiográfica del autor, ¿no? A ver si va a resultar que estamos todos confundidos menos 2. ¿Vale? Entonces sí que hay muchas similitudes, ¿no? Se hablaba incluso que decían, estuve yo leyendo parecía un crítico serio, ¿no? Porque con bastante profundidad, que hay gente que cuando está cercana a la muerte ve toda su vida pasar, y hay gente, y lo que decían es que cuando estuvo cercano a la muerte, en aquel primer accidente de avión, se vio a sí mismo de niño, ¿no? Y de alguna forma esto es lo que está relatando con el libro. Pero otra vez esto podría ser una interpretación, ¿no? Todo lo que ya hemos partido de eso, ¿no? Está claro que lo único que podemos tocar y ver es el libro que él escribe, y luego a partir de ahí la gente suelta su rollo. Claro. Como si esto fuera una tienda de revelado, ¿no? Suelte su rollo. Hablemos de flores. Hablemos de flores. El primer personaje secundario, no por poco importante, sino porque no es el que guía la trama, es la Rosa, ¿vale? La Rosa que llega a su asteroide y entonces nace, y él tiene que cuidar desde que nace, ¿vale? Que luego se porta muy mal ella porque era muy vanidosa y dice que eran demasiado jóvenes para aprender a quererse, ¿no? Luego va a guiar mucho la vida del Principito hasta el final,
hasta el punto en que él abandona su cuerpo para reunirse de nuevo con la rosa, Claro. ahora que ya sabe amar. Es que es Bueno, una lo historia entiendo. de amor, en realidad, ¿no? O yo la vivo así, ¿no? Como que es una historia de lo que fueron creando, de esa relación, entran en crisis, él viaja a otros planetas, conoce, crece, que evoluciona, lo que sea, para luego volver, ¿no? Es como con ella. Claro, de hecho, él, creo recordar que él abandona el asteroide porque no soporta Sí, sí. estar con ella. Es la crisis entre la relación entre él y ella, ¿no? Es para mí El Principito es un libro que habla fundamentalmente de las relaciones humanas. O sea, es de cómo relacionarse Claro. y cómo hacer que esa relación valga la pena. Claro. Tanto de amistad, de cariño, de amor, que lo junta todo bastante. Es decir, si funciona para una cosa, funciona para otra, ¿no? Si funciona para los news, Claro. o sea, es decir, entonces la rosa para mí es un ejemplo de amistad malentendida. Amistad. Es una amistad, bueno, una relación de un cariño, de un amor, de una amistad, de lo que Sí. sea, malentendido. Es decir, en el que solo uno da y solo uno recibe. Sí, Entonces, una relación sentimental, llámalo Claro. amor, llámalo amistad, llámalo llámalo familia. Lo que relación pasa es que él afectiva. también en algún momento reflexiona, ¿no? Sobre no pude ver que ella perfumaba mi planeta, ¿no? claro. Que ella también estaba dando, aunque yo la cuidara o la regara. Claro, pero ¿no? es eso, es decir, la relación es tan enfermiza en ese sentido, es decir, tan mala, que no me deja ver todo lo que luego he aprendido. Por eso digo que es una relación malentendida, en la que uno siempre da y el otro parece que siempre da y el otro parece que siempre recibe, cuando de verdad sí que hay una reciprocidad mínima en un principio y luego se va dando cuenta que no, que el hecho de haber dependido el uno del otro pues les ha llevado a determinadas cosas y que él empieza a entender, es que hacía esto por esto otro, claro, era su forma de, es que ya no sabe, es que pobrecita solo tiene 4 espinas, fíjate. Entonces, yo creo que la flor es eso, o sea, es la relación que tiene con la flor, lo que le hace irse a viajar, ir a aprender, es eso, es una relación afectiva mal entendida, o sea, mal llevada. Lo dicen, creo, de forma explícita. Éramos demasiado jóvenes Sí, para no- entenderlo, ¿no? Bueno, él se va del asteroide y conoce al primero de los grandes personajes, que es el rey. El rey. Un rey que vive solo en su asteroide y él reina, y entonces él dice que todos están a su servicio. Lo que pasa es que no hay nadie más, ¿no? Es, desde mi punto de vista, uno de los personajes menos decorativos, ¿vale? Porque sí que, además yo con mi hijo Luke lo utilizo mucho, tiene una expresión que me parece muy interesante a la hora pues no, eso, cuando somos padres y tenemos que darles instrucciones a nuestros hijos, ¿vale? El rey dice que la fortaleza, lo que le hace ser buen rey es que lo que él manda es razonable, es posible, ¿no? Él dice eso de, si yo le pido a uno de mis generales algo que es imposible y no lo hace, la culpa no es del general, es Será mía. mía. ¿Vale? Entonces es muy difícil ser rey porque tienes que saber en qué momento puedes pedir y qué puedes pedir, ¿no? De alguna forma ahí el rey se carga el rollo este autoritario de yo te ordeno lo que me da la gana y si no lo consigues es culpa tuya. Y ahí enganchamos con una de las primeras enseñanzas del podcast de hoy, que es ese punto pedagógico, ese punto educativo, ¿no? De cuántas veces pedimos a gente que tenemos a cargo cosas que en realidad Sí. son imposibles, ¿no? Esas reflexiones mis hijos de 5 años ya las hacen también, ¿no? Mucho con el mandar, porque están descubriendo lo que es el mandar, ¿no? Y el, bueno, pero si los reyes mandan cosas buenas, entonces ¿está bien mandar? Eso es lo que Pero nos dice este rey. O sea, al final el papel del rey lo tiene que ejercer alguien según el marco del rey, ¿vale? Pero sí que es cierto que en un momento dado, yo qué sé, no te puedes beber la lejía, hijo mío. ¿Por qué no? Tienes razón, bébete la lejía. No. O sea, se tienen que crear una serie de normas de convivencia o normas de seguridad que sean razonables, ¿no? Claro. Es una fase heterónoma, ¿no? Es decir, me viene de fuera, me viene impuesto, ¿por qué? Por un determinado sentido común o sentido de la protección o lo que sea, que yo todavía no entiendo porque soy muy pequeñito. Pero bueno, es decir, tiene que ser razonable, es decir, aunque venga de fuera, aunque venga externo, tiene que Pues- poder estar apoyado en algo, porque si no, no... Claro, mi visión ahí o mi sensación va por otro lado, ¿no? Va desde que es una crítica al poder y a la necesidad de poder.
¿no? Porque yo cuando leo el diálogo que tiene el Principito, bueno, pues mándame que me vaya y así mandarás, ¿no? Es en plan, yo me quiero ir, pero no te puedes ir sin que yo te lo mande. Y dice, bueno, pues mándamelo. Pero es como ese absurdo, ¿no? De esa necesidad de tiene que ser porque yo lo diga. Yo ¿no? esa crítica la veo también. O sea, yo en el rey veo tres estadios, ¿no? Uno que es de decir, voy a mandar yo, pero solo voy a mandar cosas razonables, porque si no... Luego dice... lo de quédate y te haré ministro de justicia. Bueno, luego critica el poder, es decir, diciendo lo de juzgarse a sí mismo también. Y eso de juzgarse a sí mismo, eso es maravilloso. Sí, es muy Cuando buena. dice, voy a hacerte ministro de justicia, pero si aquí no hay que impartir justicia con nadie. Dice, pues júzgate a ti mismo. Sí. Dice, a mí mismo, dice, sí, porque si te juzgarse a uno mismo es lo más difícil. Y si logras hacerlo convenientemente o correctamente, serás un hombre sabio. Y ahí es cuando le pega la segunda crítica al poder. La primera es la de mándame que me vaya. Y la segunda es, bueno, da igual el orden, la segunda es, vale, pero no hace falta que me nombres ministro para que yo lo haga. Claro. Ya lo haré en mi casa. Eso es cosa mía. Ya lo haré yo, ¿no? Es decir, para no que me yo haces sea un falta hombre para nada. sabio, no hace falta que esté bajo tus órdenes. Claro, a mí no hace falta que me mandes para que me juzgue. Si es cierto que seré sabio, pues ya seré sabio. Claro, ¿no? de hecho, para mí eso muestra sabiduría, ¿no? Por parte del niño. Ahí yo creo que es uno de los adultos que también evoluciona, ¿no? En esa página y media en la que cuenta toda esta historia del rey, es uno de los... efectivamente tiene la parte de la crítica, la crítica a la autoridad, por la gracia de Dios, ¿no? Pero sí que el rey intenta, claro, como le deslegitima el Principito, al final ya el rey hace una escampada, una huida hacia adelante diciendo, pues te nombro ministro. Claro. Júzgate a ti mismo, ¿no? Pero yo puedo... Bueno, pues juzga a la rata y la condenas a muerte, pero en última instancia la indultas y así la vuelves sigue a la jugar rueda. otra vez, porque solo hay una. Vale. Aquí tendríamos el rey. ¿no? La siguiente parada que hace el Principito es el vanidoso, ¿vale? Va a hacer una serie de paradas y... otra vez, desde mi punto de vista, que no tiene que coincidir con el de ninguno más, son simplemente ilustrar esos comportamientos típicos de los adultos, pero no hace falta que sea el gran ejemplo que te abra los ojos, ¿vale? Pienso que simplemente el autor está preparando el terreno. Pum, pum, está sembrando, ¿vale? El vanidoso muestra a ese hombre que necesita que lo halaguen, que eso es muy de actitud de adulto. La necesidad de aceptación y toda esa... cómo nos movemos un poco, ¿no? Porque se ha aceptado, por quedar bien, toda la parte estética también de la sociedad que la ahora parte mueve superficial, tanto. que el Principito le da igual, ¿no? A los niños en general les da igual esa parte estética. Además hay un momento en que lo dice, le dice, ¿y esto por qué lo haces? Y el propio Principito dice, pero no me oyó, porque es que los vanidosos solo oyen las alabanzas, a la fuera. Y me llama poderosamente la atención que y luego otro más, que es el borracho, no tarda nada en irse. O sea, llega, hasta No luego. Qué Adiós. raros son los adultos, y se acabó. Sí. Eso de qué raros son los adultos lo repite casi en todos los planetas. No, los adultos son extraños. Sí, siempre está en esa, ¿no? Disociación del adulto y el niño y la visión diferente que tenemos a lo mejor de la vida y de cómo enfrentamos, ¿no? las cosas. Llega el tema de, efectivamente, el bebedor, que llama el libro, el borracho, que diríamos nosotros, porque entiendo que en 1940 está muy aceptado que la gente bebiera, entonces no era despectivo decir bebedor, sino decir, pues mira, el bebedor. Sí. ¿No? Llega el bebedor con esa frase, con ese diálogo tan a saco que en media página se lo funde. ¿Y por qué bebes? Dice, para olvidar el que tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de beber. Fin. Qué cosa más rara, y se larga. Y se va, Sí. es que no le da nada, Es no concede como, nada. es un círculo vicioso. Sí. El tema de los círculos viciosos lo va a trabajar 2 o 3 veces el Principito desde puntos diferentes. Y es un poco ese escape, ¿no? de la experiencia, ¿no? A mí es como que no estoy a gusto conmigo mismo y utilizo y... De no llegar a hacer contacto con el problema con verdadero la que es la realidad, bebida. ¿no? Es una pena que no haya ningún psicólogo en la sala, si no podrían sacar de aquí un tema guay. Yo cuento a Una simple pena. vista al menos 3. Ok.
El siguiente que llega es uno de los grandes secundarios, ¿no? Que es el hombre de negocios, uno de los personajes a los que más punta se le ha sacado en toda la historia del análisis literario del Principito, ¿no? Ese hombre que se dedica a contar, porque contar y cuantificar significa poseer, ¿no? Que eso al Principito le da igual. Está diciendo, ¿y para qué cuentas la estrella? Primero, ¿qué cuentas? Y el hombre de negocios al principio no sabe qué está contando, no sabe responderle. ¿No? Cuento estrellas. ¿Para qué? Para poseerlas. ¿Y cómo las posees? Pues apunto el número en un papel Y ya son Y ya míos. son- lo guardo en un cajón y entonces ya son mías, ¿no? Ahí hay una crítica feroz al capitalismo, entiendo yo, ¿vale? El rollo de simplemente diciendo que es mío, ya es mío. Y el Principito le dice, no, no. O sea, yo poseo una rosa porque yo cuido de ella y yo poseo tres volcanes porque yo los cuido. Los Y esa- limpio, tal. esa relación, y ahí el autor se adelanta un poco al mensaje final, ¿vale? Esa relación es la que hace que yo esté ligado a algo. No el hecho de decir que es mío, plantar la bandera, ¿no? Como si esto fuera el oeste. Este es el primer personaje de los que va tratando, es el primero que ya le da como el aprendizaje, como decir, no, es que esto lo puedo comparar con mi flor. El vanidoso estaba criticando una actitud, el bebedor una forma de ver la vida, el rey una necesidad. Eso es como si estuviera describiendo las actitudes que tenía la flor con él, de decir, es que soy Sí, tan de delicada, vanidosa. ven Sí, aquí, sí. este no lo mate, este gusano no me lo mates, que quiero ver que es una, ¿no? Como si estuviera criticando las tres actitudes grandes que tiene la rosa con él, que no le gusta, que ahora ya no las entiende. Y este es el primer personaje en el que dice, no, espera. Ya no estamos hablando de cómo se comporta mi flor, ya no estamos hablando de cómo estoy yo con mi flor. Y yo estoy en mi situación relación. de posesión, es decir, me pertenece y yo le pertenezco porque la cuido, porque me lo curro, porque me lo trabajo. Claro. En contraposición de simplemente lo cuento, no hago otra cosa, porque el hombre de negocios dice, es que tuve un ataque de lumbalgia porque como no me muevo, como no puedo parar, como no puedo hacer ejercicio, Claro. solo cuenta y cuenta y Pero cuenta. para mí es un reflejo así muy potente, ¿no? De lo que es la educación ahora o de lo que es la sociedad ahora, ¿no? Del tener. Que Sí, no, del que tener cosas es la identidad de cada persona o de los niños, es tener buenas notas, Sí. tener. Yo conocí a un profesor, creo que era de latín, que me dijo que al final el sistema bancario lo impregna todo, incluso el sistema educativo. Al final el niño que más vale es el niño que más conocimientos tiene. Me da igual la calidad del conocimiento. Y eso lo podemos ver cuando te pones a revisar con ojo crítico o incluso con una visión científica los libros de ciencias y ves que tienen muchos errores, ¿no? Muchas lagunas, Muchas mucha lagunas, falta. incluso cosas que están equivocadas. El otro día, ¿no? Lo cuento un montón. Llegar a ver, por ejemplo, el sistema planetario. Hoy en día, en muchos colegios, siguen enseñando que sigue Plutón existiendo. es un planeta, cuando creo que es desde el 2006 que se le quitó la categoría de planeta. Sí. Sí, 2005. 2005, me apunta nuestra Wikipedia personal, que es el hermano de Germán, Antonio. Gracias por venir, eres de gran ayuda, te lo digo de verdad. O sea, que se siga hoy en día enseñando a Plutón como planeta. Cuando se incluyes a Plutón tienes que poner a dos más que son incluso mayores, ¿no? Sí, sí. A un montón, dicen por ahí. Claro, ¿no? planetas enanos se ha O considerado, sea, ¿no? hay, Ahora. 15 por aquí. Pues fíjate, no, 9 planetas, no. O 8 o te vas a 25, ¿no? Pero digas 9, tío. Vale, pues ese rollo de que hoy en día en ciencia se sigan explicando a los niños conceptos inadecuados, ¿vale? Que son no inadecuados, equivocados directamente, ¿no? Al final, ese rollo bancario de que el que más tiene es el que más vale, ¿no? Efectivamente, es una crítica feroz y mordaza. Y yo creo que el autor no se andó con lagunas. Voy a ridiculizar una parte fundamental de la cultura actual, ¿no? Vamos con los siguientes, un poco, por ejemplo, el farolero. El farolero es es el primer personaje con el que el Principito empatiza, porque el farolero es ese personaje que por la mañana apaga el farol y por la noche lo enciende, y lo que pasa es que su asteroide cada vez gira más rápido y llega un momento en que está continuamente encendiendo y apagando, porque el día en su planeta dura 2 minutos o un minuto. O un minuto o algo ¿no? así. Sí. Entonces,
y no ha cambiado la consigna que él tenía de apagar y encender. Es que es la consigna, es que lo que hay que hacer, lo que me han dicho, o no sé, o yo he llegado a la conclusión de lo que hay que hacer es encender y apagar cuando se hace de noche. Y el chaval le dice, chico, si necesitas descansar, lo único que tienes que hacer es ir caminando hacia el sol y entonces te mantendrás de día porque así podrás descansar. Y dice, ya, pero es que a mí me gustaría descansar de noche. Y entonces el Principito le dice, eso es tener mala Qué suerte. mala suerte, fíjate, qué mala suerte. No puede ser. Lo que tú quieres no, es imposible con tu realidad, ¿no? Y es el primer personaje con el que empatiza. Claro, pero sí que es verdad que lo valora por la belleza, ¿no? Exacto. Lo valora porque es un trabajo que hace para otras personas y es un trabajo bello, ¿no? Y como es algo bello, ya de por sí es Claro, útil y dice, es valioso. Como es útil es bello, como es bello es útil. Creo que utiliza Sí. eso. Y además dice que de verdad, lo que de verdad le gustaba era que él podía haber visto 700 no sé cuántos amaneceres. sí. Era lo que- no, atardeceres. En un Atardeceres. día, porque a él le gustaba mucho eso, sí. Esa frase de hubo un día, dice yo, cuando me siento especialmente triste, a mí me gusta ver atardecer. Y hubo un día que vi, no sé si dice 37 o 54 atardeceres. Y el aviador le dice, ese día estabas especialmente triste. Y el Principito se calla, ¿no? Y lo deja ahí como una losa que cae al lector, ¿no? Tenemos el geógrafo, que yo creo que no entiendo muy bien al geógrafo. Creo que es una repetición del hombre de negocios, pero creo que se me escapa algo. El geógrafo necesita de un explorador, pero el geógrafo no sale a explorar porque él tiene cosas mucho más importantes que hacer, como es escribir y verificar que lo que está diciendo el explorador es cierto, ¿no? Entonces, Para mí es un poco el tema de lo teórico, ¿no? Lo intelectual versus a la vivencia y al ir, ¿no? Yo lo O entendí. quedarse ahí, porque se queda ahí, es como me quedo bloqueado en mi trabajo porque nadie va a explorar por ¿Ves? ahí a decírmelo. Por fin discrepamos. ¡Bravo! O sea, hasta ahora hemos estado casi de acuerdo. Yo, por ejemplo, aquí lo que veo es la imprescindibilidad de mi trabajo. Es decir, lo importante soy yo. Los que tienen que trabajar, o sea, Que lo trabajen importante para mí. es hacer el libro, Claro. el explorar, el dar datos, ya lo exijo yo, pero porque lo importante soy yo. Por eso yo no me voy, porque si me voy yo, ¿quién hace mi trabajo? Claro, pero yo veo eso, el poner importante la parte intelectual. O sea, como que lo importante es el escribir el libro, no sé qué. Sí, veo esa diferenciación. Yo ya eso en concreto de darle valor a lo intelectual no lo llegué a ver. Yo vi eso, es decir, el hecho de mi trabajo, sin ver de un geógrafo, hubiera puesto un picapedrero y dijera, no, es que lo importante es que yo pique la piedra. Otro que me traiga el pico, otro que lo afile, otro que diga dónde yo tengo que picar, porque yo no puedo perder tiempo. O sea, yo lo veo más bien en eso, más en eso, es decir, lo que yo hago es lo importante. Y lo más es lo que se reconoce, porque la gente lo que ve son los libros de geografía, no al explorador. O sea, mi trabajo es el que mola. y luego, además, ahora que hablamos en voz alta, ¿no? Se me ocurre que es una de las primeras veces en las que se distingue entre lo que es importante y lo que no. Lo importante son los volcanes, porque eso no cambia, ¿vale? La flor no es importante porque es efímera. Y el Principito flipa de lo que me estás diciendo, que un volcán que está ahí, Claro. que es una piedra, ¿vale? Es más importante que mi flor, que para mí es importante. Dice, no, Claro. eso mañana puede desaparecer, ¿no? Es una gran... ahí hace una de las De lo que contraposiciones. permanece, sí, porque al final toda esta búsqueda es de las cosas importantes en la vida, ¿no? Exacto. Todo el libro es un De lo poco esencial, ¿no? de lo Dar la esencial vuelta. de la vida. Vale, termina ese periplo por los astros y llega por fin a la Tierra, y una de las primeras, no digo personas, pero personajes, es la flor del desierto, que yo creo que es muy rápido, ¿no? No acabo de ver tampoco en la flor del desierto algo más allá, como que es algo parecido a mi flor, pero que no es mi flor, a lo mejor. Luego, bueno, no sé, Sí, sí, Marta. sí. Continúa. Luego habla con el eco, ¿no? Yo digo cosas y la gente de aquí es muy rara, solamente me repite, o solamente veo arena y sal en este planeta que es muy grande y tal. Luego llega al jardín de rosas, en el cual también las rosas son muy vanidosas, pero se creen todas como súper especiales y tal. Y está Pero ahí diciendo, se le rompe también un poco el mito de que era creía única. que mi rosa era única.
¿no? Y un poco se decepciona ahí hasta que luego retoma y entiende por qué es única. Porque ahí el Principito aún está viendo con los ojos. Él ve otra rosa. Que son iguales, son ¿no? iguales. A la suya. Y él pensaba que su rosa le decía que ella era única, ¿no? Y es verdad que en su asteroide era única. Y llega por fin al zorro. Eso es clave. Uno de los personajes clave, que es el que le va a explicar la importancia de las relaciones entre las personas, el domestícame. Yo tengo problemas Ay, con digo yo. esa palabra. Y la he buscado en la RAE y no sé si es una traducción que hacen o realmente Habría que ver utiliza el esa original palabra. en francés, pero yo también tuve problemas con el domestícame porque tiene una expresión que a mí no me gusta, que es que yo solamente seré importante para ti cuando yo te necesite y tú me necesites. Ese punto de necesidad a mí me pica también, ¿eh? A mí me pica. Bueno, yo la necesidad bien entendida en el sentido de que somos seres sociales, si no la llevamos a una dependencia o tal, creo que también la sociedad ahora manda mucho mensaje, ¿no? De no necesitar de nadie, cuando en realidad somos seres sociales. Pero sí que es verdad que domesticar para mí no es crear lazos, como lo define, ¿no? Y para mí es como Yo es que creo imponer ahí un poco. yo es que creo que está haciendo hablar un zorro. Entonces el zorro no le va a decir, sé mi amigo, simplemente. Es decir, ¿cómo te haces amigo de alguien que de entrada no puede ser tu amigo? Porque tú eres una persona y tú eres un animal. Es decir, hay unas diferencias. Un poco hay de orden, algo. por favor. Claro, ¿vale? Entonces el zorro está pidiendo, no, pues mira, si tú de verdad quieres que seamos especiales, me tienes que domesticar. Pero usa la palabra porque es la adecuada con un animal, en el Como sentido un animal, de... a lo mejor. Yo creo que no... Pero yo no estoy de acuerdo Claro, ni porque con el autor los podría haber animales. puesto cualquier ejemplo y utiliza un zorro. O sea, ahí yo creo que sí que utiliza domesticar, pero igual es que el contexto cultural de entonces y el de ahora ha cambiado. ¿Vale? Sí. Yo lo entiendo, efectivamente, a mí me picaba al principio, pero haciéndolo en la segunda leída, el zorro habla del lazo, ¿vale? Sí, sí. Y entiendo, o quiero entender, y es posible que me esté equivocando, y igual la intención del autor era decir, no, domesticar es domesticar, y los lazos son obligaciones, ¿no? Pero le doy otro sentido y digo, ¿qué pasaría si el lazo que yo establezco con otra persona no es efectivamente hacia otra persona, sino hacia mí mismo? Y esto es una cábala así como muy extraña, ¿no? O sea, yo tengo necesidad de ti porque yo llego a un compromiso conmigo mismo de establecer esa necesidad, pero no es contigo, yo no te necesito a ti. Yo, para ser feliz, necesito establecer ese lazo. Y ahora es cuando yo me voy. Sí, de hecho... ¿Levanto? Hacemos De un hecho- Inception, se pliega el techo sobre sí mismo. Pero un poco lo dice, ¿no? Que siempre vas a ser responsable de las Exacto. cosas que domestiques. Y eso es como una Pero no por ti. una responsabilidad No por con tu lo que felicidad, sientes, sino por la mía. ¿no? Una responsabilidad con cómo tú sientes y por lo tanto si tú sientes amor, eres responsable de ese amor y de Claro. expresarlo en esos cuidados o en Yo ese creo que tiempo invertido. si ¿no? saltamos sobre la palabra domesticar, Sí. porque cualquier Yo cosa ahí- que puedas poner con un animal, amaestrar, amansar, Domar. esto Son suena todo- fatal, son todos horrible. muy- Entonces, bueno, haciendo ese salto, que yo creo que aparte del posible contexto cultural puede ser llevado por su corrección literaria, es decir, es un animal doméstico. Doméstico. Punto, ya está. Sí, puede Yo ser. creo que saltando eso, yo creo que es el personaje central y clave de todos los que se va Y el encontrando. que da el secreto, ¿no? Y es el que le da el la verdadero frase. secreto, que es el de las cosas importantes son invisibles a los ojos y solo se ve cuando miras con el corazón. Y eso se lo enseña el zorro. Además, la frase que dice de, si tú me domesticas, tienes que ponerte un horario. Porque No puedes hacer las cosas si- en ton y son, Claro, porque es que si no- todos los días serán iguales para mí. Claro, dice, entonces no sabré qué tenerme. Dice, pero si tú, por ejemplo, vienes siempre a las 4, yo seré feliz desde las 3. Claro. Yo te Puedo estaré- preparar mi yo corazón te para estaré esperando esperarte, de las ¿no? 3. Es muy poético, yo creo que es un poco así ya
Si los llevado cazadores- por la deshidratación. Ya va subiendo. Pero sí, pero no deja de Si tener los sentido, cazadores vienen a cazar cualquier día y no descansan los domingos, para mí todos los días son iguales. Claro. Como los cazadores solamente salen a cazar de lunes a sábado, para mí el domingo es especial. Claro. De hecho, ahí habla un poco de los ritos, ¿no? De los La importancia de rituales los y ritos. también eso también un poco en la sociedad actual pues se ha ido perdiendo, ¿no? Todos los ritos o las celebraciones por cambios por momentos. Vale. Luego el Principito vuelve al rosal y le dice, ¿verdad todas vosotras que sois una panda de vanidosas? Yo que tengo un lazo con mi rosa es especial. Yo no tengo ningún lazo con vosotras, así que ahí os quedáis. Y nadie Ni dice, nadie más. nadie tiene más Nadie vosotras. daría la vida por Nadie. vosotras, Dice, nadie os cuida, ¿no? Hay un poco de maldad también. El Principito podría haber seguido su camino dejando a las flores felices en su ilusión de especialidad. Hay que mirar a las flores, señalarles y decir, "Ah". Luego hace un par de visitas al guardagujas, que es un poco una repetición de El farolero, ¿no? Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, pero sí que da una indicación de que los únicos que pasan en el tren son los diferentes, son los niños, que los niños sí que saben mirar, ¿vale? Y que sí que saben lo que buscan, ¿no? Claro, es lo que como buscan. lo que es importante. A mí me suena que el farolero y el guardagujas son los que tienen, o sea, se quejan de una situación que no les gusta, cada uno tiene la potestad para cambiarlo Pero y no no lo lo hace. hacen, Son sí. gente que se ha dejado la rutina. El farolero podría moverse y el guardagujas es no cambió la aguja, si el tren se tiene que parar y ya Y ya está. está. Y cambio el sistema. Pero sigo quejándome de que no se para y sigo quejándome de que siempre hay de día y noche. Sí, no tomo la responsabilidad un poco de mi bienestar. Y luego, como último personaje, estaría el mercader. Básicamente creo que es el que le vende como una especie de pastillita para que deje de sufrir y no sé qué, no sé cuánto. Para que no tenga sed. Para que no tenga sed, ¿vale? Que dice, qué tontería. Dice, ¿para qué? Ahí es cuando Se queda sin agua. cuando se quedan sin agua y esa frase de, si no tuvieras que beber agua, podrías disponer de 45 minutos toda la semana. Y dice, yo con 45 minutos disfrutaría de un paseo hasta la fuente. Claro, yendo hacia la fuente. Y de irme a beber un trago de Deseo agua invertir ese fresquita. tiempo en mi vida. Bueno, y luego un personaje que se me ha olvidado porque se me ha descolocado, la serpiente. La serpiente. Ah, claro. ¿Vale? La serpiente. Que para el final es no sé esencial. hasta qué punto es simplemente un vehículo narrativo para poder finalizar, porque creo que no da ningún mensaje así más o menos especial. Yo creo que aquí es un No. recurso narrativo que presenta y luego le dice, cuando quieras volver, yo te digo que puedes volver. Le dice, tú tienes un buen veneno, ¿no? Porque no quiero sufrir mucho. ¿no? Pero bueno, ahí está la serpiente, que será importante para finalizar el cuento. Y un poco por cerrar, así de forma ligera, vamos ya con el mensaje. Bajo mi punto de vista hay un montón de frases importantes. Esta es la trama, estos son los personajes, y ahora vamos a abrir ese melón que es el mensaje. Aquí hay tantas interpretaciones como interpretadores y todas pienso que igual de pretenciosas, ¿vale? Nosotros ahora nos ponemos la toga de catedráticos de filosofía que hemos encontrado en la papelera del bazar de la esquina y nos ponemos a proyectar, ¿vale? Podemos empezar con las frases famosas que ilustran tantos y tantos vinilos de pared que se pueden comprar en hipermercados de bricolaje, a ver si sacamos algo en claro, ¿no? Yo me quedo con 4 por no alargar, ¿vale? Aunque a pesar de todo hay un montón más, ¿no? Me quedo con la frase del zorro de domesticar significa crear lazos, ¿no? Creo que es uno de los mensajes importantes. Me quedo con el mensaje también del zorro de no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Esa creo que es la que Es más clave, se es repite y la que puede englobar, ¿no? Para mí como el mensaje más... Con esa, puedo quedarme con esa. Esa es muy bonita, pero para mí Yo. no es la más importante. Esa es la que te da la clave para descubrir el mensaje, ¿vale? Y es, de nuevo, mi visión. Yo pienso que a pesar de que no es la que en una primera leída fue la que más me gustó, pienso que sí que es la que más peso tiene. Eso de que el tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea importante, ¿vale? Termino con la última frase. Lo que embellece al desierto es que esconde un pozo en cualquier parte, que es simplemente ilustrativa. Es una frase bonita, pero simplemente ilustrativa, que yo creo que, y de nuevo, soy muy pesado porque tampoco quiero aquí hacer cátedra de nada, el mensaje efectivamente de este libro va sobre los lazos entre las personas, que es lo esencial, ¿vale? Lo esencial
lo que esconde el desierto, lo que esconden las personas no es la persona en sí misma, que también, sino la relación que yo tengo con esa persona. Eso es lo que va a hacer que de repente esa persona que tengo delante sobresalga de toda la multitud. Y esa relación es importante porque yo me la he trabajado, ¿vale? O nos la hemos trabajado, vaya. ¿De acuerdo? Yo parto de ahí y ese punto que también se ha perdido un poco en ese momento educativo, ese momento social en el que nos encontramos, la importancia de las relaciones entre las personas, ¿no? Sí, totalmente. Yo también comparto que ese es como el peso más importante, pero al final se refleja en lo del pozo, porque el niño es ahí cuando bebe, ¿por qué? Porque ese agua es de lo que hemos vivido anteriormente, ¿no? Y entonces tiene un valor diferente, ¿no? Ese agua no es agua en sí misma, ¿no? Entonces yo creo que en todas un poquito refleja... Yo estoy de acuerdo, ¿no? Además, yo creo que también hace hincapié el propio autor en hacerlo cuando dice, cuando mires las estrellas, contigo se reirán, tú las oirás reírte. Cualquiera mirará las estrellas y no verá nada más que puntitos de luz, pero contigo se van a reír. Yo cuando mire hacia abajo oiré la roldana, oiré cada vez que beba agua, oiré el no sé cuánto. Igual que el zorro, ¿no? Que se pone triste porque en realidad se despide, pero dice, pero ha valido la pena, ¿no? Porque ahora cuando vea el trigo, ¿no? Me recordará a tus rizos y eso es lo que me quedo, ¿no? Como la cosa era sacar valor pedagógico, la conclusión que a mí me da al principito, ya para terminar mis intervenciones, sería decir, el sistema educativo actual, ¿vale? Y del que provenimos, ¿no? Con el que podemos comparar. Yo siempre he creído que el primero, del que venimos casi todos los que estamos aquí sentados, si no todos, era un sistema educativo basado en la cultura del esfuerzo. ¿Vale? Era la letra con sangre entra, es el mejor, venga, inténtalo, tú puedes más, no te conformes con menos. Y ahora hemos pasado a un sistema que es una cultura de la motivación, pero es una motivación malentendida. Desde fuera. Que te compara con el grupo, que favorece la mediocridad, que tengo 10 años y he hecho pipí, bien, has hecho pipí. Sí. Venga, que tienes 10 años, hombre. Es decir, se celebra todo, ¿no? Todo vale, todo. Bueno, pues te doy otra oportunidad, venga, a ver si lo. ¿No? Entonces yo creo que. Bueno, los castigos siguen existiendo. Sí, pero. Tampoco. Pero la evolución claro, yo tampoco la veo. Ahora te sientan en la silla de pensar y antes te daban un calbote o te ponían copias o cosas así, ¿no? Son formas diferentes. Yo el valor que extraigo de esto es que se debe motivar porque el esfuerzo de crear algo tuyo es algo incalculable. Es decir, motívate a vivir, motívate a tener relaciones, a aprender, a trabajar, a ser, ¿no? A caminar. Porque lo que te hayas caminado tú, por lo que te hayas tú trabajado, por lo que hayas tú esforzado, te vas a ver mucho mejor que si te regalan un 10 porque te has portado bien o tengo pasta porque mi papá tiene dinero, ¿no? Sí, además tampoco va a hacer falta que te dé una medalla porque de forma natural te va a surgir esa sensación de premio. Y de la curiosidad innata, ¿no? Del niño que no para de preguntar ¿no? Para mí es como toda una visión nueva que están dando las pedagogías alternativas también, ¿no? En general, es una crítica, ¿no? a cómo concebimos la educación desde que yo te pongo algo o realmente ya en la esencia del niño está todo y nuestra relación con ese niño, con ese adulto, sería como lo básico que deberíamos cultivar a nivel todo. Okay. Bueno, podríamos seguir hablando pues como se ha venido haciendo durante casi décadas, ¿no? Pero esto ha sido todo lo que queríamos traer a este espacio de tertulia, a esta jornada de podcasting organizada por Alipod y con la colaboración de FNAC. Muchas gracias por cedernos este espacio, por cierto. Muchas gracias a nuestro público por venir al directo. Muchas gracias por las escuchas del podcast y muchas gracias, Marta, por compartir el sillón esta mañana. Gracias a vosotros por invitarme. Recordad que la podéis escuchar en su podcast Educación Respetuosa. Muchas gracias, Germán, a ti también. Un auténtico placer, muchas gracias. A él lo podéis escuchar en los podcasts Vivo entre Muggles y Libros sobre el Tablero, que por cierto hoy también tienen directo. Esta tarde, tras la comida, a las 5 aquí mismo. Yo soy José Vivaeza, de Método Grow. A los que estáis hoy aquí en directo os animo a quedaros al siguiente podcast, Los viejos frikis nunca mueren, y a todos los demás muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y hasta pronto.
no quiero robarle el momento a la cafetera. Todos tenemos derecho a nuestros 15 segundos de gloria.